tenemos que tomar este tiempo para felicitar a los pastores de aquí, a Néstor y a nuestro hermano Eliezer, por esa gran bendición, ¿verdad?, de añadir esas bendiciones espirituales a su vida. Más trabajo, eso sí, ¿verdad? Al hermano Leonardo también, por esa bendición de ser nombrado diácono, ¿verdad? Ese es un alto honor para nosotros servir al Señor. Así que es grato para mí estar con ustedes. Ya Eli le dio la bienvenida a mis hijos. El hermano Evelio siempre está con nosotros, un hermano que siempre viene, ¿se recuerdan? Que siempre viene un hermano conmigo. No sé si se recuerdan, él se cayó en su trabajo y se quebró su pie. Entonces tiene un tiempo ahí fuera que le pusieron su clavo y tornillo, qué sé yo, ¿verdad? Tanta cosa, pero ahí se está recuperando. Él es un hermano muy, muy fiel en la obra del Señor. Así que si se acuerdan de él, hagan sus oraciones para que se recupere pronto. Ya que cuando uno se quiebra en la juventud, no es fácil, ¿verdad? Es un poquito más complicado. Bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Hebreos en el capítulo 2. ¿A qué hora terminamos aquí, hermano Eli? Se me olvidó a mí, se me fue el... Ok, sí, para que no, ¿sabe? No se me van a ir los hermanos y me quede aquí solito predicando. Como decía el pastor amigo Félix, ¿verdad? Que de aquel hermano que dijo, bueno, usted termina a la hora que quiera, pero los hermanos se van a las 12:30. Ya va. Hebreos 2, del versículo 1, del versículo 11, perdón. Este pasaje, hermanos, es una riqueza de pasaje que no vamos a sacarle y extraerle todas las bendiciones que tiene, porque no tenemos esa capacidad. Pero es un pasaje donde, además de todo lo que el Señor nos ha provisto, nos enseña cómo Él lo ganó, cómo Él lo logró, cómo Él lo hizo por amor a nosotros. Así que vamos a leerlo con la gracia del Señor. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Un pasaje muy exquisito, un pasaje muy maravilloso. Quizás la frase que me salta a los ojos en este momento es que dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quién se refiere ahí? A ustedes y a mí. Nosotros estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre del enemigo, a servidumbre del pecado,
Por eso dice Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos entre los muertos. Nosotros estábamos, hermanos, atados al pecado, a la muerte y al diablo. Ahora, en este pasaje yo le he denominado el tema el corazón de Jesús hacia sus hermanos. Cuando nosotros vemos una expresión de una persona esforzarse, trabajar, conseguir algo a favor de un grupo de personas, ya sea de sus hijos, ya sea de sus padres, ya sea de sus hermanos, nosotros podemos ver el corazón de esa persona, porque se esfuerza, porque se levanta temprano, porque hace todo lo posible para poder cumplir con esas obligaciones. Y nosotros podemos ver a esa persona que no solamente dice te amo, sino que es una persona que hace un gran trabajo para confirmar que nos ama. Y en ese caso, nuestros padres son aquellas personas que nos aman, pero no solamente nos aman con palabras, sino que nos aman con hechos. Ahora, imagínense el corazón de Jesús. Este pasaje describe el corazón de Jesús. El versículo 11, el primer versículo, el pasaje dice que Él está dispuesto a santificarnos. En otras palabras, cuando Él nos salvó, perdonó todos nuestros pecados, pero todas esas mañas, todos esos malos hábitos, todas esas malas costumbres quedaron ahí en nosotros, ¿verdad? Fuimos declarados por la fe hijos de Dios. Fuimos declarados posicionalmente santos, pero todo lo que aprendimos en la vida de pecado, toda esa naturaleza pecaminosa que fluía dentro de nosotros, todavía quedó ahí. Por eso Pablo a los hermanos les escribe: el que hurtaba, y le dice a los hermanos, le está hablando a los hermanos, no siga hurtando. O sea, el que robaba no hurte más. Y el apóstol San Pablo da una lista de pecados, y cuando da esa lista de pecados, él está hablando con los hermanos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de vuestro viejo hombre. Quítense de vosotros toda ira, toda malicia, toda maledicencia, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo le está escribiendo a hermanos, pero cuando empieza sus cartas, Pablo dice santos. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios, por la muerte de Jesucristo, nosotros fuimos declarados santos posicionalmente. Pero en nuestra condición, todavía nos enojamos, todavía envidiamos, todavía podemos mentir. ¿Está bien que hagamos todo esto? No. ¿Lo hacemos? Sí. Entonces, este pasaje dice, el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que santifica, hermanos? ¿Quién es el que santifica? Dios es el que santifica, ¿verdad? Nosotros debemos, por la fe, creer en la obra de Jesucristo y, como dice la Biblia, vestíos del Señor. O sea, debemos de creer en nuestro corazón que todo lo que Dios efectuó en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados, clavando el acta que era contraria contra nosotros, es una verdad en nuestra vida, y que ahora, como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos, y por la fe debemos de creer ese estado y empezar a vivir por la fe a la altura de esa santidad. Pero el que santifica es el Señor. A veces creemos que si yo paso algunos días de ayuno, si voy a la conferencia metodista de rodillas hasta allá, no lo hacemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero gente que mutila, que castiga, que daña su cuerpo, porque creen que al hacer ese esfuerzo ellos van a ser santificados, pero no. El que santifica es uno, y es Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usted tiene que presentarse delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Tengo problemas con la mentira, tengo problemas con el enojo, tengo problemas con la malicia. ¿Qué sé yo? Hermanos, podemos mencionar todos los problemas que tenemos. Algunos
podemos decirlos quizá en público, pero otros tenemos que decírselo a Dios en privado porque nos va a dar vergüenza decirlo. Pero de esa manera nos presentamos a Dios, porque el que santifica es Jesucristo y Él está dispuesto a santificarnos. Mire, Él no nos quiere dejar como nos encontró, y Él se va a fajar, o ya se fajó, pero va a seguir haciéndolo hasta llevarnos a como Él quiere tenernos. O sea, cada día tenemos que ir caminando hacia la perfección. Cada día tenemos que ir creciendo a la altura de Jesucristo. Y Él va a usar a la familia donde nacemos para irnos perfeccionando, ¿verdad? Él va a usar a la familia donde nacemos. Porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios me permitió nacer en esta familia? A veces, hermanos, nuestras familias tienen tantas situaciones. A veces no tiene nada que ver con la familia donde nacemos. Nuestra familia donde nacemos es buena, pero a veces tiene que ver el área de trabajo. ¿Por qué me toca que estar en esta factoría? A veces tiene que ver con otros problemas, no solamente familiares, sino financieros. Pero muchas veces tiene que ver también con la salud. Porque las pruebas tienen la capacidad de acercarnos a Dios. ¿O no es verdad? Si ahora mismo a usted le llaman y le dicen que una persona, la persona que usted más quiere aquí en la tierra, está grave, que lo llevan de emergencia a toda velocidad en una ambulancia, usted se iría a su casa, se pondría a ver el partido de los Red Sox, se comería una buena comida y se relajaría el resto de la tarde. Usted, como hijo de Dios, ¿qué haría? ¿Verdad? ¿Saldría corriendo para allá? Pero lo más seguro es que durante ese tiempo, ya sea en privado o corriendo quizá para el hospital, usted tendría que ir orando. ¿Verdad que sí? Orando a Dios. Las pruebas tienen la capacidad de santificado. Por eso dice la Biblia, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Verdad? Pruebas, porque las pruebas son las que tienen la capacidad de sacar el carácter que nosotros tenemos, de probar nuestra fe y de enseñarnos lo enano o lo gigante que estamos en la fe. La mayor parte de pruebas, en el caso mío, han probado que soy un enano en la fe. Uno se las cree, porque yo tengo 30 años en el Evangelio, nací en un hogar cristiano. Mis abuelos de parte de madre eran cristianos, mis abuelos de parte de padre eran cristianos. Dios me trajo a la fe a los 6 años. A los 14 años fui al seminario a estudiar la palabra del Señor. Y hasta aquí estoy sirviendo al Señor. Uno cree que es un gigante hasta que llega una prueba que empieza a magullar, que empieza a doler, que empieza a afectar. Y en ese momento gritamos de angustia y dolor y nos damos cuenta de que no hemos crecido lo que deberíamos de crecer en la fe. Dios, a través de Jesucristo, nos santifica. Jesús está dispuesto a santificarnos. ¡Qué bendición! Por eso, usted no puede cambiar a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos. Ore a Dios, porque Él sí puede hacer la obra. Él sí puede hacer la obra. A veces nosotros amenazamos a nuestros hijos porque queremos que cambien, pero durante un tiempo puede hacer que eso funcione, ¿verdad que sí? Pero va a llegar otro tiempo que ya no va a funcionar. Entonces, hermanos, qué gran bendición. Déjenme ver si voy un poquito más rápido, porque a ese paso creo que no vamos a llegar al final. Mire, esto segundo es un tesoro que yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. Esto es tan precioso que usted debe hoy, mire, si usted no vino con ese gozo y con esa alegría, hoy de aquí usted tiene que ir con ese pecho hinchado de alegría y de felicidad, porque la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarlo a usted y a mí hermanos. Fíjese que cuando Eli me presentó aquí al frente, dijo, mi amigo, un viejo amigo. Eso es una gran cosa. Pero después él dijo algo mejor que eso. Él dijo, un hermano. Y eso lo hace sentir bien a uno, ¿verdad? Él es mi hermano.
Pablo es mi hermano, Eli es mi hermano, fulano no, olvídate, resuélvele a ese muchacho que él es mi hermano. Ya, ¿verdad? Si le resuelves a él es como que me resolvieras a mí. A veces uno está en un lugar tratando de resolver algo, nadie se lo resuelve, pero uno llama a alguien y ese alguien llama a otra persona y le dice, mira, resuélveme a ese muchacho, y una vez lo llaman a uno entre el grupo. Fulano de tal, venga. A mí me ha pasado. Y uno se para entre el grupo así, ¿verdad? Entre todo ese grupo me llamaron a mí, fulano, venga. Y de una vez, y uno sale como quien dice con ese su papel, ese documento a veces, ¿verdad? Como tan alegre, mira, eso porque soy yo. Pero no tanto porque es usted, sino porque esa persona lo considera usted un amigo y un hermano. Ahora estamos hablando del creador del cielo y de la tierra. Ahora estamos hablando de aquel que permite que usted esté respirando, el que sustenta las plantas, los animales, los planetas, los reinos, los gobiernos, los dominios, los arcángeles, los serafines, los querubines, el que sostiene todo ese momento, todo en la tierra y en el cielo. Él no se avergüenza de decir que usted es un hermano de él. Por eso cuando Él lo presenta al Padre, Él lo presenta, mira, aquí está mi hermano, por quien yo morí, por quien yo pagué. Por eso es que nosotros tenemos acceso a entrar a la presencia del Señor por la sangre de Jesucristo. Hermanos, si algo no le ha provocado a usted felicidad en la vida, esto debe de provocarle una inmensa felicidad que debe de durarle hasta la eternidad. Porque Dios no se avergüenza de llamarle a usted hermano. Y el asunto es que muchos de ustedes me aman a mí y yo los amo a ustedes, pero muchos de ustedes me aman a mí porque no me conocen tan bien. Fíjense, si me conocieran mejor, quizás no me amarían. Quizás si me conocieran mejor, no me amarían. Pero Dios me conoce tal como yo soy. Cuando a veces por la mañana me levanto y quiero darle la espalda a mi Creador. Cuando estoy en la calle y debo de testificar de su fe y decido no testificar de su fe. Cuando llega la tentación y caigo en la tentación. Cuando llega la prueba y no soporto la prueba. Cuando murmuro. Dios me conoce tal como soy. Y Él, Jesús, no se avergüenza de llamarme hermano. Cuando yo era jovencito, yo sentía vergüenza porque yo no era tan bueno como mi hermano. Entonces me avergonzaba eso. Recuerdo que en mi escuela pasaban la tarjeta de mi hermano por todas las aulas. Y cuando llegaban al aula, miren, les vamos a pasar una tarjeta para que la lean. Este muchacho es el mejor de toda la escuela. Y cuando yo leí el nombre, el apellido era el mismo, era mi hermano. Pero yo no me atrevía a decir que él era mi hermano. En este caso, no por algo negativo, sino por algo positivo. Pero en algunas ocasiones, ese mismo hermano quizá provocó en mí que yo dijera, no voy a decir que él es mi hermano porque él es tan bueno en esa área, yo no lo soy. Ahora, pero Jesús, hermanos, Jesús, quizá usted puede en algún momento tener un hermano por allá que se metió a la droga, que vende droga, que quizás hace cosas ilegales. Usted es una persona que se ha apartado de todo eso y usted, cuando mencionan el nombre de esa persona, usted sabe que es su hermano y usted lo quiere, pero le da cierta vergüenza. ¿Le ha pasado a usted a veces, le ha sentido vergüenza por algo? Pero la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué bonito, hermano. Para mí, esto fue como la expresión. Cuando yo lo estaba estudiando, esta fue como la expresión más satisfactoria. Yo no encuentro palabras para expresarlo de mejor manera.
pero a mí me llenó de mucha alegría, porque yo dije, el Señor me ama a pesar de mí, a pesar de mí. Porque si tú te crees bueno, porque si tú te crees digno, lo más probable es que no eres salvo, porque no has podido ver tu corazón, porque Dios no te ha enseñado la impureza de tu corazón y de tu alma, lo alto que Él es y lo pequeño que tú eres, lo santo que Él es, lo perfecto que Él es y lo imperfecto que nosotros somos. El versículo 12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, Dios está anunciando a sus hermanos el nombre de Jehová. Por eso le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros si aún no me conoce? Felipe, el que ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, Jesús quería que nosotros conociéramos al Padre. Jesús quería que nosotros conociéramos todas las bondades del Padre. Que cuando nosotros viéramos a Jesús, cuando nosotros leyéramos su palabra, cuando nosotros viéramos su sacrificio en la cruz, cuando nosotros lo conociéramos mejor a Él, pudiéramos decir, gloria a Dios. Porque como dice la Biblia, Dios es amor, porque nos ha mostrado su amor a través de su Hijo. O sea, la intención de Jesús es que nosotros, hermanos, conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios. Y cada vez que un pastor de la palabra, y tengo que aclarar, ¿verdad? Cada vez que un pastor, no puedo decir un pastor en este tiempo, tengo que decir, cada vez que un pastor de la palabra predica la palabra, está anunciando el nombre de Dios a sus hermanos. Está predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, qué bendición. Dios quiere que nosotros, o mejor dicho, Jesús quiere que nosotros conozcamos bien a Dios, para que conozcamos sus bondades, su misericordia, su paciencia, lo bueno y lo bondadoso que Él es. Porque cuanto más lo lleguemos a conocer, más vamos a querer estar con Él. Pero Jesús se queja en el mismo libro de Hebreos y dice, el corazón del pueblo todo el tiempo anda vagando. En otras palabras, no han encontrado una verdadera satisfacción en mí, o sea, en Dios. Cuando nuestros corazones están vagando tras el pecado, tras la malicia, tras la mentira, tras las cosas de este mundo, es porque todavía nuestra alma no está satisfecha en Jesús. Estamos aquí en la iglesia, sí, estamos aquí en la iglesia, pero estamos así como, para el mundo estamos como muy despiertos para el mundo. Como estamos con Dios, pero nuestro corazón anda como deambulando para ver si hay algo, porque no hemos encontrado nuestra mayor satisfacción en Dios. Porque cuando encontramos nuestra mayor satisfacción, nos sentamos y nos deleitamos por el resto de nuestra vida con el Señor. Mi deleite es el Señor. Ve que lo cantamos, pero muchas veces nuestro corazón no está con el Señor. Nuestro corazón quiere algo más. Ve que a los drogadictos, cuando prueban una droga, quieren algo más. Así somos muchos de nosotros los cristianos. No queremos a Cristo, sino que queremos algo más fuerte, según nosotros, ¿verdad? Queremos algo mejor, según nosotros. Sí, Dios es bueno, pero como que todavía no me siento satisfecho. Como que voy a probar otras cositas por ahí. En el versículo 12b dice, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, cada vez que nosotros alabamos al Señor, el Señor está en medio de su pueblo alabando a Dios. Él nos anima a que alabemos a Dios. Ahora, cuando usted está en esta congregación, hermano, Dios está. Fíjese que desde que nosotros empezamos el culto, nosotros decimos, el Señor está aquí, ¿verdad que sí? Y decimos, amén, amén, amén. Lo creemos, sí. A veces no. Y después cantemos a Dios. Cuando llega el momento de cantar, no cantamos al Señor con nuestros pulmones, con nuestra garganta, con nuestra voz,
con nuestra alma. A veces tenemos miedo de cantar. Tenemos miedo de alabar a Dios. Decimos, oh, yo estoy tan agradecido con el Señor. Pero en el momento de alabar a Dios, nuestros labios se pegan con Crazy Glue y no queremos alabarlo. No, hermanos, nuestro agradecimiento debe de salir en nuestra alabanza también. En nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestras prioridades, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de administrar el tiempo, el dinero, el entretenimiento y todo. Debe de nacer ahí. Dice el versículo 13, y otra vez yo confiaré en Él. Ahora, Jesús está diciendo que Él va a confiar en el Padre. Y cuando Él estaba en la cruz, todo el tiempo Él estuvo confiando en el Padre. Incluso a su mujer, a su mamá, le dijo, todavía no ha llegado mi hora. Mujer. ¿Por qué? Porque Él estaba confiando en el Padre. El plan que Dios le había determinado desde antes de la fundación del mundo, Él estaba cumpliendo con ese plan al pie de la letra. Pero en el último momento de su vida, Él todavía expresó esa realidad. Yo confío en ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso nos da a conocer a nosotros que en los momentos más adversos de nuestra vida y en nuestra vida completa, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Si ahora pasa algo grave, como yo les dije hace un ratito, que los llevé a pensar en eso, no tenemos que salir como la gente que no tiene esperanza, corriendo para arriba y para abajo y volviéndonos locos. En ese momento podemos orar, pero también podemos confiar en el Señor. Porque Jesús nos dio el ejemplo en el momento más duro. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo confiaré en Él. O sea que Él es un ejemplo para nosotros, que usted también tiene que poner su confianza en Dios. ¿Hay razones para abrumarse? Muchas veces, claro que sí. Claro que hay razones para abrumarse. Hace casi 4 semanas, perdón. Yo estaba en el hospital y estaba un poquito nervioso porque Dios nos iba a permitir tener a nuestra bebé. Y estaba un poquito nervioso. Y mi esposa estaba en el baño. Y en ese momento yo tenía mi mochila mi Biblia en la mochila y yo no hago esto, normalmente no hago esto, yo no uso la Biblia como un horóscopo. O sea, yo no hablo la Biblia así como, déjeme ver qué me quiere decir hoy Dios aquí, déjeme ver qué es lo que Dios me quiere decir aquí. No, yo leo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Yo leo en orden, sistemáticamente, leo libros completos y no solamente así. No significa que Dios no pueda hablar, pero Dios me quiere hablar a través de toda su palabra. Pero ese día yo dije, no sé, estaba caminando así, abrí la Biblia y la primera palabra que yo encontré fue el Salmo 33, que dice, alegraos, oh justos. Y yo, ¿no? ¿Por qué yo tengo que estar nervioso? Si la Biblia me manda a alegrarme. Y en ese momento yo empecé a glorificar al Señor. Todo bien, todo está en las manos de Dios. Yo no voy a poder cambiar las circunstancias, pero el que sí las puede cambiar está en el cielo. Por eso dice Jesús, yo confiaré en Él. ¿Y usted también confiará en Él? El versículo 13 dice, y he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Miren, hermanos, a todos los que Dios quiere salvar los trae a Jesús. Todos los que son traídos a Jesús están en los brazos de Jesús. Y Jesús dice, yo y los hijos que Dios me dio. Porque todo lo que el Padre me da, dice la Biblia, viene a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces Jesús se constituye en el representante de todos los hijos de Dios. En ese momento, hermanos, cuando alguien se mete con uno de los hijos de Dios, de Jesús, se está metiendo con Jesús y se está metiendo con Dios. O sea, usted no se tiene que preocupar. Por eso el Señor dijo claramente, mía
Ustedes se lo saben, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dice, al contrario, si esa persona te hace daño, dale de comer. Si tiene hambre, si tiene sed esa persona, dale agua. No paguéis a nadie por el mal que te han hecho, no le paguéis mal. Porque es fácil a la persona que nos da regalo y nos invita a comer, darle regalos, invitarla a comer, ¿verdad que sí? Pero al que hace lo contrario a eso, ahí sí que la cosa es dura. Ese es el evangelio. Los impíos, lo otro lo hacen. Los que no conocen al Señor también lo hacen. El que le da el regalo, le dan. El que los invita, lo invitan, ¿verdad que sí? Pero el evangelio es, muchas veces es todo lo contrario. Al que nos odia, al que nos golpea, al que nos daña, al que nos hace mal, a ese tenemos también que amarlo de igual manera como amamos a la persona que nos hace bien. Así que, hermanos, Jesús responde delante del Padre por todos sus hermanos. Por eso es que yo puedo presentarme delante del Señor, porque Jesús responde por mí delante del Padre. El versículo 14, el escritor nos informa que para lograr todo esto, lo que hemos dicho en este momento que ha sido tan maravilloso, dice que como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. En otras palabras, aquí lo que nos dice que Jesús se tuvo que hacer hombre para participar de la misma naturaleza que usted y yo. O sea, por amor a sus hermanos, Él tuvo que hacerse hombre. Por amor a sus hermanos, Él tuvo que hacerse hombre. Se habla de un hombre que por amor a un grupo de personas que vivían en una isla de leprosos, Él amaba tanto a esas personas que Él decidió cruzar el muro. Era un muro que separaba a este grupo de leprosos para hacerse el leproso, para poderles predicar el evangelio de Jesucristo. Pero cuando yo les digo que Jesús hizo hombre, este ejemplo de este hombre se queda pequeño comparado con el Rey del cielo. Hermanos, se hizo hombre por amor a mí. A mí me gusta personalizarlo. Fíjense que ustedes van a encontrar casi que yo no voy a decir por amor al mundo, por amor a todos. Yo siempre voy a decir por amor a mí, porque soy yo el que tengo que valorar lo que Jesús hizo. El mundo probablemente no lo va a valorar. El mundo ni siquiera le importa. Como le dijo una niña a mi esposa cuando le estaba predicando el evangelio, y mi esposa le dijo que Jesús había muerto en la cruz del Calvario por ella. Ella dijo, pero ¿por qué él hizo eso si yo nunca le pregunté que lo hiciera? Esa es la expresión del mundo con relación al sacrificio de Cristo. Por eso el evangelio es personal. Tú tienes que creer estas verdades, que Él murió por mis pecados. Tú puedes creer que el Señor murió por los pecados, pero tú tienes que creer que el Señor murió por tus pecados. ¿Estás seguro que si mueres en este momento tus pecados han sido perdonados? Y esa es la verdad del evangelio. Si tú has creído verdaderamente, tienes que estar seguro en este preciso momento, si tuvieras que dar tu último suspiro, que tus pecados fueron puestos en la cruz del Calvario sobre el cuerpo de Cristo y que fueron perdonados y que tú estás limpio delante de Dios. Debes de creer esa verdad para poder ser salvo. Si no crees esa verdad, no eres salvo. El versículo 14 nos dice, uno de los propósitos de la encarnación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, el Señor venció a la muerte, el Señor venció al pecado y el Señor venció al diablo. Hermanos, el diablo ya no puede dañarnos. Él puede asustarnos, sí, porque lo hace. Él puede influenciarnos, ¿verdad? Él puede manipularnos a través de otras personas. Y vivimos en un mundo que tiene un príncipe que se llama el príncipe de la potestad del aire. Pero hermanos, el enemigo ha perdido poder sobre nuestra alma. El enemigo ha perdido poder sobre nuestra alma. ¿Que es poderoso? Sí.
pero no es más poderoso que Dios. El poder que tenía sobre ti, ya Dios se lo quitó. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Como quien dice, ¿quién se atreverá? Y luego mira cómo que responde: Cristo es el que murió. O sea, el único que podía acusarlos es Cristo, pero el que podía acusarlos, Él murió y resucitó por ellos. O sea, porque el diablo ya se le quitó todo el poder de acusar. Y entonces Jesucristo, hermanos, fue el que pagó esa deuda. Y el enemigo no puede acusarnos delante de la presencia del Señor. El enemigo ha perdido su poder completo, ha sido derrotado completamente. El único que podía destruir a Satanás era Jesús, y lo venció en la cruz del Calvario y anuló todo lo que era contrario, en contra de tu vida, si has creído en Jesucristo, y en contra de la mía, o a favor, si queremos decir, para que nosotros podamos ser libres para servir al Señor sin ataduras. No tenemos que tener temor del enemigo. No tenemos que tener temor sobre la muerte. Claro que hay un temor natural sobre la muerte, pero el cristiano debe sobreponerse a ese temor natural, porque ya Jesús murió por nosotros y resucitó. Y dice la Biblia que Él es la primicia, que así como Él es, nosotros también somos. La muerte dejó de ser espantosa, porque ahora la contemplamos en Cristo y la contemplamos en esperanza. Por eso Pablo dice en Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte es sorbida en victoria. Ahora dice un autor: si un cristiano le tiene miedo a la muerte, es por motivo de incredulidad y porque ha adelantado muy poco en la fe cristiana, ya que ese temor proviene de ignorar la gracia de Cristo, porque ya Jesús la venció por nosotros, porque la muerte solamente es el pasadizo maravilloso para poder ver el rostro del Señor. La muerte solamente es la excusa, como quien dice, para estar con el Señor. ¿Ve? Porque es en esperanza. Porque no somos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Verdad que sí? La Biblia lo dice: no os entristezcáis, hermanos. Si se muere un hermano dentro de la iglesia, no se entristezcan a tal punto como aquellos que no tienen esperanza. Y como decía la gente en Guatemala: adiós, hasta nunca más. Y la verdad. Pero nosotros decimos hasta Dios, hasta mañana, hasta pronto, hasta más luego, porque la persona va a morir con el Señor para siempre. Dice la Biblia que Dios no restauró a los ángeles que cayeron, sino que restauró a la descendencia de Abraham, y eso somos nosotros. Y quiero terminar, hermanos, con el último versículo, que dice que como Él participó de carne, el último versículo dice: pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En nuestra vida vamos a ser tentados y vamos a pasar por pruebas, pero Dios es poderoso para ayudarnos, no solamente en este momento, sino que a través de toda nuestra vida. No importa el momento que pasemos, hermano, póngale un nombre y un apellido al momento que usted va a pasar. El Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él no fue una persona desde afuera diciendo, como a veces nosotros nos vamos a la maratón de Boston y le gritamos a la gente: vamos, vamos, corre, dale más duro. Pero nosotros nunca hemos corrido la maratón de Boston. ¿Quién la ha corrido aquí? Oye, pero mire fulano ese, cuando estamos viendo los partidos de fútbol, dice la gente: mira que tiene el gol al frente, que lo meta ya, que lo meta ya. Pero qué fácil es estar aquí desde un banquillo gritando a la persona: pero mira, muchacho. Pero cuando nosotros estamos en el campo peleando la buena batalla, no es tan fácil como parece. Ya cuando uno ve al portero de ese tamaño y la portería de este tamaño, porque yo jugué en mi juventud, el portero se mira grandote y la portería se ve chiquita. Pero aquí en televisión uno lo ve tan claro, porque con cámaras, ¿verdad?, se ven los espacios, se ve todo. Igual que la pelota, ¿verdad?
Pero ¿cómo no le dio esa pelota? Que era tan fácil de darle. Solamente era una curva 96. Dionis se ríe, ¿verdad? ¿Y quién le da esa curva? Dionis, nadie. Pero el Señor padeció igual que nosotros. Por eso Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso en este momento podemos decir: qué gran Salvador es Jesús para mí. Mi horrendo pecado Él quitó. Hermanos, y Él nos guarda ahora y por la eternidad. Que el Señor les bendiga el tiempo con el pastor.